Ustedes van a compartir pantalla, compartamos pantalla, pues, compartan pantalla. ¿Quién va a empezar? Como ustedes deseen, cualquiera. Permítanme. ¿Quién va a hablar de los pernos? A ver, ¿quién es? Elba. Usted va a hablar, ¿verdad? Sí, a mí me tocó de la soldadura y a mi otra compañera de los electrodos. De los electrodos. Sí. Y no ¿Quién sé va a qué. hablar de los pernos? ¿Cómo dice? ¿Y de los pernos quién va a hablar? Creo que es otra persona. ¿Quién es? Porque yo les dije pernos, remache y electrodos. No, pernos, remache y soldadura. Entonces, los pernos son los primeros. Nadie preparó, entonces, pernos. Creo que es Sabrina o no. Sabrina. Muy bien. Compañera, a mí me tocan los remaches. A usted le tocan los remaches, entonces comience a hablar de los remaches. ¿Está bien? Comience a compartir pantalla y comience a hablar de los remaches. No nos atrasemos. Que ya... Es que estaba hablando con una señora de CIPICAT. ¿Qué pasó, Nicole? Por favor, ¿me pueden verificar si se mira? Sí se ve. Yo lo voy a verificar y lo voy a decir. Sí se ve perfectamente. Ok. Yo lo estoy viendo perfectamente. Dice notas históricas, remaches, estructuras metálicas y de madera. Hable ahora usted y diga eso mismo para yo decirle que sí, que se le escucha. Ok, estructuras metálicas y de madera. Perfectamente le estoy escuchando. Perfectamente. Está compartiendo perfecto. ¿Ya? Así me gustaría a mí que me dijeran, no que yo tengo que estar preguntando. Estructuras metálicas y de madera, notas históricas y remaches. Perfectamente. Sabrina Nicole Moncada Mejía. Pero no es Sabrina la que iba a hablar sobre los pernos. No, ingeniero. Bueno, Eso entonces, les toca a la compañera Lisbeth. Lisbeth. No, Bueno, a mí me dijo la compañera que hablara de los electrodos. los electrodos no he dicho nada de electrodos. Yo lo que hablé es de soldadura. Los electrodos es parte de la soldadura. O sea, los electrodos es lo que se usa para soldar y para calentar el hierro. Para Ingeniero, calentar, dígame. se dijo que entre las dos que habláramos de esos temas, entonces nos dividimos, ella soldadura y yo los electrodos, Sí. porque usted no dijo de los pernos. Usted dijo que yo le ayudara a la compañera. Sí, A la exacto. compañera Elba, a hablar sobre la No, soldadura, entonces ella pero, va a hablar. pero es que eran dos temas. Bueno, de todos modos, yo ya hablé de los pernos. Ya ustedes saben que hay pernos 307, 349, hay 325, hay pernos de alta resistencia, les dije, y hay pernos de baja resistencia, y los 307 ya no se usan, y así sucesivamente. Entonces comience a hablar de los remaches, y una que hable sobre los electrodos. ¿Se me escucha lo que estoy hablando? Sí, Sí, ingeniero. soldadura. Okay. Y una que hable sobre los remaches, y la otra que hable sobre la soldadura y la otra que hable sobre los electrodos. Y yo después voy a complementar todo eso y voy a aumentar más. Entonces pueden iniciar, no hay ningún problema. Está Démosle. bien. Bueno, en las notas históricas tenemos los remaches. ¿Qué es un remache? Un remache se compone de una barra redonda de acero dúctil que se llama vástago y con una cabeza en un extremo. Los remaches tienen una larga historia como medio de conexión para conexiones de acero y están formados por una cabeza y un vástago dúctil. Durante muchos años, los remaches fueron el método aceptado para conectar los elementos de las estructuras de acero. Sin embargo, actualmente estos no proporcionan las conexiones más económicas. Se emplean aún ocasionalmente, pero su uso ha declinado a tal grado que la mayor parte de los fabricantes del acero de Estados Unidos han descontinuado eso.
El remachado. Perdón. Sí. Póngalo, por favor, yo lo voy a leer. Antes de continuar el remachado. A ver, dele. Póngalo de nuevo. Póngalo de nuevo lo que dice. Sí. Antes continuado el remachado por completo. Ujú. Eso es todo. O sea, entonces comienza. Los remaches usados en la construcción. Los remaches usados en la construcción de estructuras se fabrican por lo general con aceros suaves que no se vuelvan frágiles al calentarlos y martillarlos para formar sus cabezas. Está el remache común, que consta de un bastado cilíndrico de acero con una cabeza redondeada en uno de sus extremos. Se calienta en la obra a un color rojo cereza, se inserta en el agujero y se le forma una cabeza en el otro extremo por medio de una pistola que tiene una depresión en su extremo para dar a la cabeza del remache una forma adecuada. Aplica a eso una rápida sucesión de golpes y tenemos el remache hecho en taller. Los remaches se calientan a un color rojo cereza y se guían con un remachador de presión. Este tipo de remachador aprieta el remache con una presión variable de entre 50 a 80 toneladas y lo coloca con un solo golpe. Al enfriarse se contrae y aprieta las partes conectadas. Al apretar causa una transferencia de fuerza entre las partes por medio de fricción. Cabe recalcar, ¿verdad?, de que los remaches se calientan aproximadamente a 1800 Fahrenheit. ¿A cuánto? A 1800 Fahrenheit. ¿Cuánto es 1800 Fahrenheit en grados centígrados o Celsius? Es lo mismo. Ya No, le digo. no investigó. Es sin ingeniero, pero ya le digo. Bueno, anote, investigue. ¿Ya? Pero yo no sé, en realidad, es que nosotros trabajamos en grados centígrados o Celsius. ¿Ya? En Fahrenheit, los norteamericanos son los que usan Fahrenheit. Bueno, sigamos, no hay ningún problema. Pero son 982.22 Celsius. 982, es casi Punto 1000. 22. Sí, es bastante. Celsius. Celsius es centígrados. Celsius es centígrados y Fahrenheit es otro. Ya, entonces anoten por favor, jóvenes, eso. Sigamos. Y 50 a 80 toneladas viene siendo como a 445 a 712 kilonewtons. Kilonewton. Sí, pero 50, 80 toneladas son como 160 libras. Porque una libra es igual, un kilo es igual a 2.25 libras. Entonces, o por 2, pues, entonces 80 por 2, 160. O sea, una tonelada tiene 1000 kilos. Entonces son 80.000 toneladas. Toneladas, sí, una tonelada tiene 1000 kilos. Entonces son 80.000 toneladas, multiplicado por 2, son como 160.000. Estoy equivocado, jóvenes. ¿Una tonelada cuántos kilos tiene? Una tonelada igual a 1000 kilogramos. A ver, alguien, Carlos Javier. Una tonelada, ¿cuánto tiene? A ver, una tonelada tiene 1000 kilos. A ver, una tonelada, sí, una tonelada tiene 1000 kilos. Ahora, un kilo tiene 2.2 libras. Ya, está bien. Está bien. Oí una gallina por ahí. Cierren por favor, que no salgan esas, ¿cómo se llama? Esas voces. Oí una gallina o un gallo. Sigamos entonces. Sigamos, señorita. Ok, tenemos también tipos de juntas remachadas. Hay dos tipos principales de juntas remachadas, juntas de solape y juntas a tope. Además existen subtipos de estas articulaciones que incluyen junta remachada simple, junta remachada doble, junta remachada de cadena, junta remachada en zigzag y junta remachada con diamante. Acá podemos ver. Es junta traslapada o unión a solape, que es cuando los elementos se unen directamente. Junta a tope con cobre junta, cuando los elementos se unen mediante otro elemento y solo por lado. Junta a tope con doble cobre junta, cuando los elementos se unen mediante dos cobre juntas y por ambos lados de la unión.
Está bien. Tenemos los tipos de remache, que tipos de remache. Los tamaños de remaches usados comúnmente en estructuras eran de 3/4 de pulgada y de 7/8 de diámetro, pero se podían conseguir en tamaños desde media pulgada hasta 1,5 pulgada con incrementos de 1/8 de pulgada. Los tamaños más pequeños se usaban para armaduras ligeras de techos, letreros y torres pequeñas, y los tamaños mayores se usaban para puentes o torres muy grandes y edificios muy altos. También que las cabezas de remache eran generalmente redondas y se llamaban cabezas de botón, pero por requisitos de distancia libre las cabezas a veces eran planas o abocadadas y enrasadas. Aquí las podemos ver. Con cabeza plana y aborcadado y enrasado. También hay 3 tipos de remache de uso estructural clasificados por la ASTM, que tenemos remaches. Solo perdónenme que la interrumpa. ¿Su nombre cuál es? Sabrina Moncada. Sabrina Moncada. Sabrina Moncada y su apellido, ¿otro apellido? Mejía. Mejía. Muchas gracias, Sabrina. Nada, ingeniero. Ok, siga. La felicito. Gracias, ingeniero. Tenemos los tipo A502 de grado 1. Estos se usaron para la mayoría de los trabajos estructurales. Tenían... Perdóname, solo ese tipo de remache. Entonces, sí, es que eso sí, solo dice cabeza de botón vástago, cabeza plana, agarre, abocardado, enrasado, agarre. Hasta ahí estamos. Eso es lo que estoy viendo, no estoy viendo nada más. Es que lo otro solo lo estoy explicando, ingeniero. Es que son... Bueno, entonces está bien, ponga entonces está bien, entonces vuelva a ponerlo y comienza a explicarlo. Ok. Tenemos los que son de uso estructural, pero son clasificados por la ASTM, que tenemos 3. Tenemos el tipo A502 de grado 1, que estos se usaron para la mayoría de los trabajos estructurales. Tenían un contenido de carbono de aproximadamente 0,80 y eran más débiles que el acero estructural. El mayor uso de esos remaches en relación con los de alta resistencia es que era utilizado, ¿verdad?, para los miembros estructurales porque era de facilidad colocación, tenían fácil colocación. Tenemos también el grado 2, que estos eran de acero al carbono manganeso y tienen resistencia más alta que los del grado 1. Estos son, digamos, sus placas de nudo son mucho más pequeñas. Y tenemos los grados 3, que tienen las mismas resistencias nominales que los de grado 2, pero tienen una resistencia mucho mayor a la corrección atmosférica. Y esos serían tipos de remache. Y como un ejemplo, ¿verdad?, de un edificio o una construcción remachada, tenemos la Torre Eiffel. Torre Eiffel, perdóneme, Torre Eiffel, ¿cómo es? ¿Empernada o remachada? Es remachada. Ah, ya, no sabía. Sí, es remachada y fue en el siglo XIX. Así es. Sí, esa fue una manera de que el ingeniero Eiffel le demostró al mundo que el acero era importante. Torre Eiffel. Siga adelante, no se detenga. Y eso sería todo. Eso sería todo. Sí, está bien. Bueno, entonces espérenme un momentito, voy a servir de moderador. A ver, los presentes, ¿tienen alguna consulta para la señorita Sabrina Moncada Mejía? Yo sí tengo algunas preguntas. A ver, ¿ustedes tienen preguntas o no tienen preguntas? No, ingeniero. No tienen, ustedes saben, lo saben todo. Okay. Yo no. Entonces yo le voy a preguntar a ustedes, díganme, ¿y cómo hacían para colocar, a ver, cuál era el proceso
para remachar? O sea, la metodología, el camino para llegar y poner el remache. No. ¿Investigó eso? ¿Lo sabe o no lo sabe? Lo que usaban, ingeniero, es que primero lo calentaban, ¿verdad? Ajá. Y luego utilizaban una pistola remachadora. Correcto. O si no, o si no, los martillaban en el método manual. Correcto. Está bien. Entonces, el remache lo calentaban a esa temperatura que usted me dijo, que era como no sé cuántos miles Celsius, Fahrenheit, que equivalían como 982.22 centígrados. centígrados o Celsius. Magnífico. Otro es esa pistola remachadora. Para hacer un trabajo, por ejemplo, una unión, generalmente, ¿cuántos hombres utilizaban haciendo ese trabajo? Eso sí no sabría decir, ingeniero. Bueno, pero me imagino que había un grupo que estaba calentando remache. Había otro grupo que sacaba ese remache y había otro grupo que, porque me imagino que ese remache no lo usaban de un día para otro porque la temperatura es exagerada. ¿Ya? Entonces, otra pregunta, ¿con qué lo sacaban? ¿En qué lo calentaban? Sí, no sé, ingeniero. Bueno, entonces investiguen, queda investigación para todo, en qué calentaban los remaches. Me imagino que debe haber sido unos grandes, debe ser algunos grandes hornos, porque esa temperatura es exagerada, pues yo creo que un material común no soporta esa temperatura. Entonces, en algún horno, me imagino yo. En una hoguera se puede llegar a los 1000 grados. A ver, por favor, Pero, suba la voz que no le escucho y deme su nombre. Antonio, solo le digo, en una hoguera, Antonio. en una hoguera, Ajá, Antonio, en una dígame. hoguera común se puede llegar a los 1000 grados, calentar el acero. Entonces, ¿cómo piensa usted, Antonio? No sé para la época, pero el acero sé que se puede calentar a los 1000 grados en una hoguera, no necesariamente en un horno. Yo he visto calentar el acero y yo he visto que es una parrilla y debajo de la parrilla, encima de la parrilla está el acero y debajo está la temperatura. Entonces, entran a los moldes, pero después los moldes salen y ahí nomás viene y creo que cambia de temperatura, le echan agua caliente, agua fría. Y entonces ya se forma el elemento. Pero bueno, estamos aprendiendo todo. Está bien. Muchas gracias. Entonces, que pase la siguiente, señorita. Gracias. Muchas gracias, Sabrina. Muy amable. Yo le doy un aplauso. Le doy un aplauso. Yo no sé sus compañeros si quieren aplaudirle. Parece que sus compañeros no les gusta ni hablar. Sigamos. Tema soldadura. Ya, ingeniero, se mira. Dele. Sí, se ve bien y se escucha bien su voz. Ok. Bueno, muy buenas tardes, ingeniero y compañeros. Yo les voy a hablar un poco sobre lo que es la soldadura, el cual es un tema muy importante que todos debemos saber. Para empezar, la soldadura se dice que es un sistema o un proceso utilizado para unir piezas metálicas. Pues este consiste en aplicar una corriente eléctrica o a temperatura, más adelante les explicaré eso, para sobrecalentar y fundir el metal que nosotros deseamos unir. Por ejemplo, se puede decir que este se deja enfriar para que después quede fijo o quede, por así decirlo, ya como pegado el metal, ya sean de 2 o de 3 o más, y así poder decir que por medio de la soldadura se hizo ese proceso. También este es un proceso de fabricación donde se funden, ya puede ser 2 o más superficies mediante lo que les digo, calor o precisión.
Esto de la soldadura depende mucho también de qué tipo de soldadura nosotros vamos a soldar o la persona que va a soldar. Ya puede ser un tipo de soldadura blanda que en este caso requiere una temperatura de fusión menos de 427 grados Celsius. Y, por ejemplo, en estos tipos de soldadura blanda se puede decir que nosotros lo podemos aplicar en circuitos impresos, en piezas ornamentales o piezas de intercambio de calor o en cosas electrónicas. Y también en la soldadura fuerte podríamos decir que esta se puede aplicar en lo que es el área eléctrica, automotriz, espacios aéreos y más que todo importante, como nosotros futuros ingenieros podemos aplicar también la soldadura fuerte en lo que es en la construcción. También tenemos lo que son las técnicas de soldadura, que en este caso tendremos la número 1, que es la soldadura por gas. Pues este tipo de soldadura fue una de las primeras técnicas de fusión empleándose en gran variedad de metales, aleaciones y sobre materiales no ferrosos. Este tipo de soldadura por gas se ha dicho que se ha dado poca importancia, más que todo en los años atrás, por así decirlo. Por ahorita ha decaído este tipo de soldadura, pero esta soldadura era como, por así decirlo, en materiales no ferrosos, por ejemplo, que son materiales blandos como el aluminio, el plomo, el estaño, el cobre, el magnesio, el cromo, pero este tipo de soldadura, aunque ha decaído en estos tiempos, en estos años que vivimos, ya no es muy utilizada, pues es muy útil esta técnica cuando se trabaja sobre todo en aluminio o en material como cobre o chapas metálicas. Este es un proceso en el cual en esta soldadura por gas nosotros vamos a utilizar un oxígeno, nitrógeno o argón o algún gas consumible, se va a utilizar para este tipo de soldadura, el cual este proceso se crea una llama que calienta y con esa llama pues se va a fundir lo que es el material. También está la soldadura por acero eléctrico, que esta es muy importante, ya que hoy en día es la que más actualmente se utiliza. Este es un tipo de soldadura que se utiliza lo que es la energía eléctrica, que todos podemos ver, si algún día hemos ido a una construcción o algo, podremos ver cuando los soldadores están utilizando una máquina eléctrica, más adelante la vamos a hablar sobre eso, el cual esta se utiliza una energía eléctrica con la que crea junto con su electrodo, esto crea un arco eléctrico entre la pieza a soldar y el electrodo que se utilice. También está lo que es la soldadura por resistencia, que este es un proceso termoeléctrico a base de temperatura y calor en el que se genera calor en la interfaz de las piezas a unirse y este funciona con el paso de una corriente eléctrica a través de las piezas durante un tiempo controlado, con precisión y bajo una presión controlada, que también le podemos llamar una fuerza. Y también podemos ver aquí que hablamos de la soldadura de estado sólido, que esta soldadura, esta consiste más que todo en ensamblar dos pedazos de metal mediante vibración y presión. Y vean que es algo muy importante porque, y bien interesante, porque en este tipo de soldadura de estado sólido, no se utiliza ningún tipo de calor para conseguir derretir los metales. Pero hoy en día, como les digo, se utiliza la soldadura por arco eléctrico, que es la que actualmente se utiliza mucho en la actualidad en que hoy vivimos. La soldadura es un proceso que juega un papel importante en diferentes ramas de la industria, pues su durabilidad crea productos seguros y confiables. Claro que sí. Al momento de que se construye, ya puede ser un tipo de edificación, construcción, etcétera, podríamos decir que al momento de aplicar este proceso de soldadura, pues juega un papel muy importante, ya que estos tipos de materiales que se utilizan para soldar son muy durables y son productos seguros y confiables y muy resistentes. La más utilizada en la industria de la soldadura es la metalúrgica, que pues esta, cuando me refiero a metalúrgica, es un lugar o es una rama donde se realizan diversas actividades relacionadas con la transformación y tratamiento de los metales. Es por así decirlo, en el cual se elaboran con gran cantidad de productos que son utilizados en las diferentes áreas. Por ejemplo, ahí podemos ver los metales como el hierro, el aluminio, los carburos, el acero, el tungsteno, materiales plásticos, la resina,
alquinos, lubricantes, pinturas y esmaltes. También vamos a hablar sobre la seguridad que debemos de tener o la persona que va a trabajar en esa área al momento de que se aplique la soldadura. Es importante, muy importante, que la persona tenga su equipo de seguridad al momento de aplicar la soldadura. ¿Por qué? Para así evitar cualquier accidente o cualquier daño de piel, en su vista, etc. Antes de empezar a trabajar en la soldadura, esa persona debe de tener su equipo personal al momento de aplicarlo. Por ejemplo, ustedes pueden ver ahí en la presentación que están las gafas de protección, están los guantes de cuero, estos son muy importantes también porque al momento de aplicar una soldadura podemos ver cómo esas chispas, que son como llamitas, eso puede golpear o herir la piel, alguna erosión. También la careta para soldar es muy importante para evitar en la piel de nuestra cara. El mandil de cuero es un trajecito que se utiliza para evitar también cualquier accidente. El calzado de seguridad tiene que ser muy importante, el tipo de zapato utilizar. Y también las gafas para evitar cualquier tipo de erosión en la vista o que hay muchas veces por no utilizar estas medidas, muchas personas quedan ciegas o otras personas tienen algún tipo de accidente en la piel. Luego vamos a hablar... Perdóneme, déjeme ahí, solo quiero hacerle una consulta. Regrese, por favor, regrese a la hoja. Las polainas, ¿dónde se colocan? Perdón, se me había olvidado. Las polainas, esta prenda es lo que cubre la pierna desde el pie hasta la rodilla. Y eso, pues, la mayoría... Pie hasta la rodilla. Sí, se utilizan desde la pierna hasta la rodilla. Pues estas se utilizan, se abrochan para evitar también cualquier tipo de accidente. Otra pregunta. ¿Los guantes, hay guantes cortos y hay guantes largos o solo nada más guantes cortos? Pues yo creo que hay pues miren, yo según a mi criterio creo yo que lo más importante, si a mí me tocara dar una charla de esto, es que las personas que van a soldar utilicen guantes que sean largos, porque así evitan a que no se el antebrazo o algo así. Sí, yo le digo porque yo he tenido la oportunidad de trabajar en empresas de estructuras metálicas y hay guantes largos y la mayoría usa guantes largos. Exacto. Porque esa chispa quema. Sí, claro. Ya. Y entonces tenemos ahora la careta, ¿cuántos tipos de vidrio utiliza? Porque la careta tiene 2 vidrios. Bueno, si no sabe, yo sí, porque yo he visto pues, y he practicado cómo es eso. Entonces, la careta tiene 2 vidrios, un vidrio blanco y un vidrio negro. Entonces, tienen 2 vidrios. Entonces, si usted nada más, también se utilizan unos anteojos especiales algunas veces. Otra pregunta, usted va a hablar, aquí en esto también va a hablar sobre el oxicorte o no lo va a tomar en cuenta. ¿El qué? El oxicorte. Oxicorte quiere decir un aparato que sirve para cortar, ¿verdad? Que es oxígeno y acetileno. Pues la verdad que no, solo de soldadura. Bueno, entonces le voy a agregar más, pues. Entonces hay un equipo que se llama oxicorte. Esa es una llama que corta como mantequilla el hierro. Entonces, está compuesto por dos tanques, uno de oxígeno y otro de acetileno. El de oxígeno es verde y el de acetileno es amarillo generalmente. Y el oxicorte, y ahí es donde se usan los anteojos y sirve para cortar, porque usted necesita cortar, pues. Sí, claro, eso es muy importante. Lo que usted dijo. Puede pasar a la siguiente. Porque este oxicorte también se utiliza para cortar cualquier tipo de metal. Así es. La soldadura, ahora voy a hablar un poco sobre lo que es la soldadura en cuanto al área de estructuras metálicas.
Aquí, pues, en la soldadura de estructuras metálicas es la forma más común de conexión del acero estructural, que consiste en unir dos piezas de acero mediante fusión superficial de las caras a unir en presencia de calor o con o sin aporte de material agregado. Aquí podemos ver que en la industria de la construcción crea desde pequeñas y simples estructuras hasta grandes y complejas, como pueden ser los puentes, las plantas de fabricación, los centros industriales. La integridad estructural y durabilidad son aspectos muy importantes en el sector de la construcción. Por eso en la industria se emplean diferentes metales, entre ellos está lo que es el acero, que es muy importante en la construcción, el cual es aplicado para la fabricación de marcos estructurales. Es aquí donde las metálicas juegan un papel muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir un breve ejemplo, cuando nosotros utilizamos en la construcción el acero es en el momento donde se realizan columnas. Creo que todos hemos visto una columna en una edificación, en una casa, losas, vigas, estructuras de techo. Entonces es bien importante lo que es en esta parte de las estructuras metálicas en la edificación. Porque, ¿por qué? Porque en este caso podríamos ver que, por así decirlo, el acero o este tipo de estructura son las que nos dan o soportan toda la fuerza cargada en una construcción, son las que nos dan resistencia. Por ejemplo, también podríamos decir el acero galvanizado es un ejemplo, que este es un acero recubierto de zinc y de alta resistencia a la corrosión, y pues esta se utiliza principalmente en estructuras y elementos que tienen contacto con el agua. También podemos dar otro ejemplo del acero laminado, utilizado principalmente en la estructura de los edificios y cualquier tipo de obra de ingeniería civil. Pues el acero ya se sabe, ¿verdad?, que se utiliza mucho en estructuras de viviendas, en estructuras de parques, de edificios y obras de todo tipo. Y también es importante mencionar esto porque también aplicamos lo que es la soldadura. También podemos aplicar la soldadura en la construcción de edificaciones, como pueden ver ahí ejemplos donde está todo, ustedes imaginan todo este acero también es algo que está soldado y que tiene una gran durabilidad y una gran resistencia a esa estructura. Podemos ver la imagen aquí también. Y la construcción de infraestructura también incluye bastante la soldadura en ese tipo de construcciones. Ya puede ser una construcción de escuelas, aeropuertos, puentes, represas, redes de distribución de agua potable también, instituciones financieras, hospitales, entre muchas otras cosas, y la construcción también industrial. También las máquinas para soldar. Se puede decir de que una máquina para soldar es una máquina que se utiliza para la fijación de materiales. La unión de estos se logra gracias a la fundición de ambos materiales o con un material de aporte que mientras se funde se coloca entre las piezas que se quieren soldar, y cuando se enfría pues esto se hace una unión fija entre esos dos y resistente. Se puede soldar una gran cantidad de materiales diferentes, aunque generalmente la máquina de soldar une metales. Actualmente la más común es encontrar estas máquinas de soldadura. Pueden ver ahí una imagen, es muy común, como les digo, en ambientes industriales donde se producen materiales, piezas o herramientas de metal. Sin embargo, cada vez es más común encontrarse con estas máquinas en hogares, también para poder realizar cualquier necesidad de tareas domésticas donde se necesite unir diferentes piezas. También es muy importante decir que con una buena soldadura se puede tener una excelente relación de calidad y precio, ya que se pueden brindar productos finales de alta calidad, resistentes y duraderos. Como le digo, todo tipo de construcción aplicado a lo que es la soldadura, pues es algo que al final es algo muy resistente, duradero y de alta calidad. Pero también es muy importante también decir que gracias a estos equipos accesibles para soldar, obtenemos beneficios buenos para la soldadura, como ser la unión de calidad de diversos metales, como les digo diciendo anteriormente, unir uno o más metales para tener una unión fija y resistente, montajes de estructuras metálicas, reducción y reutilización de otros residuos. Y para obtener una excelente soldadura también es importante lograr la forma y el uso de todo ello. También utilizar electrodos apropiados, que mi compañera les va a hablar más de este tema, para el trabajo que estén
realizando, es importante también que esos electrodos estén bien secos y conservados. La longitud apropiada del arco y de la correcta inclinación del electrodo también es muy importante. Eso, lo que es cómo nosotros vamos a colocar ese electrodo, el arco apropiado y la velocidad con la que se va a trabajar, y que también todo ese tipo de material que utilicemos al que vamos a soldar, es importante que ese también esté limpio, libre de óxidos, libre de aceite, libre de grasa, para poder tener una excelente resistencia al momento de soldar. También se puede decir que podemos ver nosotros ejemplos de puertas, ventanas, estructuras de montaje de estructurales, de vigas, de columnas, como les digo, muchas cosas, puertas, mesas, sillas, muchas cosas que se utiliza lo que es la soldadura. Y también hay muchos tipos de utensilios utilizados lo que es la soldadura, aplicando esos materiales, y que muchas veces esos son pintados, utilizamos lo que es la pintura. Y en otros casos no. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Esto Claro que sí. Yo tengo preguntas, no sé. Vamos a esperar un momentito. ¿Preguntas, compañeros? ¿Tienen preguntas? Nadie tiene preguntas. Yo sí tengo. Pregunta número 1. La máquina, ¿qué marcas son las máquinas? Pero yo le pregunto no como al maestro, sino como oyente también, como alumno suyo. ¿Qué marcas son las máquinas? Pues creo que la que más he escuchado es la Solter. No sé, las otras, unas mentadas Inverter, algo así, que son unas de buena calidad. Yo la que conozco son las Lincoln, y también hay otras que se llaman Howard Champion. Son muy buenas. Ese es por un lado. Otra pregunta. Cuando usted conecta la máquina, ¿cuántos cables, si es eléctrica, cuántos cables tiene en la parte de atrás la máquina? Pues eso no lo sé, ingeniero. Bueno, ahí tiene dos cables, un cable para la parte eléctrica y otro cable para la parte negativa. ¿Ya? Entonces tiene que conectarla a un negativo y a la parte eléctrica. Y después viene el cable que va a soldar. En el cable que va a soldar, ¿cómo se llama el artefacto que utilizamos para que sostenga el electrodo? Si no lo sabe, no se preocupe. No sé. Portaelectrodo. Se llama portaelectrodo y es como una tenaza. Y entonces usted ahí mete el electrodo, ¿verdad? Y entonces con esa tenaza, ¿verdad? La agarra y la agarra así, como el portaelectrodo es como una tijera, pero nada más que es redonda. Entonces, crack, la agarra y con eso comienza a soldar. Bueno, eso sería lo más importante. ¿Qué otra cosa podríamos haber? Bueno, la soldadura tiene sus ventajas y sus desventajas, porque en el campo tendría que llevar una máquina, ¿cómo se llama? Un motor, ¿verdad? O también hay unas máquinas que ya vienen con su motor y todo, y sus 4 ruedas, entonces como un cochecito y solo los arrastra. No sé si los compañeros tienen más preguntas. A ver, Antonio, ¿no tiene pregunta? Ingeniero, una duda. A veces he visto que las conectan como a trozos de metal, pero no sé para qué es. ¿Con qué? A veces he visto que conectan a las máquinas de soldar, que sacan otra como tenaza y la conectan a una pieza metálica, pero no. Claro, ese es el cable que va para la tierra. ¿Ya? Ese es el cable que va para la tierra. Y el otro es para la electricidad. Es muy delicado eso. Muere el primer soldador que muere. Un amigo mío, cuando estábamos en el primer año de la carrera, murió porque el cable se peló y entonces había llovido y había una lagunita de agua
y entonces hay que revisar bien siempre los cables. Y entonces él comenzó a soldar, pero la electricidad pasó por el agua y lo electrocutó y se murió. ¿Ya? Así es que tengan mucho cuidado, y cuando esté lloviendo es mejor no soldar. Y nunca vayan a soldar donde hay agua, ¿verdad? Porque es peligroso. Un golpe fuerte de electricidad le paraliza el corazón a cualquiera. Bueno, entonces, si no hay nada más, ninguna pregunta, muchas gracias, le agradecemos mucho, ¿verdad? Y que pase la siguiente, pues, la que va a hablar sobre los electrodos. Ok, ingeniero, ahorita voy a presentar. Mira mi pantalla. Perfectamente, electrodos para soldar, ahí se ve bien y se le escucha su voz. Ok, muy buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre los electrodos para soldar. Dele, ¿está Los bien? electrodos para soldar son un elemento muy importante. Los electrodos para soldar son un elemento muy importante en muchos tipos de soldadura, ya que son varillas metálicas preparadas para servir como material de aporte o para conducir la electricidad de la soldadora dependiendo de cada tipo de soldadura. Es muy importante tener en claro los electrodos a utilizar con el objetivo de obtener los mejores resultados en los trabajos de soldadura. Motivo por el cual le voy a hablar sobre los distintos tipos de electrodos que existen y cuál utilizar en cada caso. Principalmente los electrodos se clasifican en tres tipos. Están los electrodos revestidos, los electrodos no revestidos y los electrodos continuos. Los electrodos revestidos son el tipo de electrodos que están formados por un núcleo metálico que servirá como material de aporte y un revestimiento compuesto por distintas sustancias químicas que se encargarán de proteger el metal fundido de la atmósfera y de estabilizar el arco eléctrico. En los electrodos no revestidos son el tipo de electrodos que no disponen de un recubrimiento, por lo que solo se pueden utilizar en procesos de soldadura a gas, ya que necesitamos de una protección externa mediante un gas inerte para impedir la penetración de oxígeno y de nitrógeno. Estos son los electrodos utilizados en la soldadura TIG, la cual se realiza mediante electrodos de tungsteno. Permiten obtener acabados de alta calidad en todo tipo de materiales. Y los electrodos continuos, que también son denominados hilos de soldar, es el electrodo utilizado en la soldadura de hilo, ya que nos permite trabajar de forma mucho más continua, gracias a su sistema de hilo que resulta como un electrodo continuo. La clasificación de los electrodos revestidos están los electrodos de rutilo, que son los electrodos recubiertos con una gran cantidad de rutilo, que es el óxido de titanio. La escoria de los electrodos es densa y viscosa y presentan una excelente facilidad de manejo, motivo por el cual son uno de los tipos de electrodos más utilizados y son usados para soldar acero y tapas finas, principalmente en soldaduras que no sean de gran responsabilidad. También tenemos lo que son los electrodos básicos, que son este tipo de electrodos son recubiertos con carbono cálcico y se caracterizan por ser muy resistentes a la formación de grietas, motivo por el cual son muy utilizados para realizar soldaduras complejas donde hay una responsabilidad muy importante, ya que nos permiten soldar en cualquier posición y su soldadura es con un arco muy corto. Están también los electrodos celulósicos, que se caracterizan por estar revestidos mediante compuestos orgánicos y son electrodos utilizados principalmente en soldaduras verticales descendentes y los electrodos de ácido, que se caracterizan por tener el recubrimiento compuesto por óxido de hierro, magnesio y sílice. Y son electrodos que nos permiten obtener una buena penetración, especialmente en los de gran espesor. Son electrodos fáciles de manejar y el rendimiento que se obtiene con ellos es muy bueno.
Tenemos también la clasificación de los electrodos no revestidos, que estos se clasifican en electrodo de tungsteno al 2% de torio. Y aquí podemos ver sus características, que es de color rojo, es un electrodo utilizado para la soldadura TIG con corriente continua, para oxidación, ácidos y aceros resistentes al calor como el cobre, tantalio y titanio. Y es importante tener en cuenta que el tungsteno toriado puede ser perjudicial para la salud. Tenemos también el electrodo de tungsteno al 2% de cerio, con sus características, que es de color gris, es una alternativa perfecta a los electrodos de torio, ya que ofrecen una larga vida útil y respetan el medio ambiente y la salud. También está lo que es el electrodo de tungsteno al 2% de lantano. Con sus características, es de color azul, se utiliza en procesos de soldadura automatizados y es un electrodo sin radiación que ofrece una larga vida y un alto destello. También está el electrodo de tungsteno al 1.5%, que es de color amarillo, es utilizado principalmente para corte por plasma y soldadura. Y el electrodo de tungsteno al circonio, que es de color blanco, y este tipo de electrodo es usado principalmente para la soldadura AC. Está también la clasificación del hilo de soldar. Se clasifica en hilos de soldar macizos y los hilos de soldar tubulares. Los hilos de soldar macizos también son denominados hilos de soldar sólidos y es el tipo de hilo formado por un solo metal. Este metal suele ser de la misma composición que el metal base con el añadido de algunos elementos para ayudar a la limpieza del material base. Y estos hilos de soldar macizos se utilizan habitualmente para soldar aceros al bajo carbono y materiales de poco espesor, ya que no dejan escoria sobre el cordón y el enfriamiento es rápido. Y los hilos de soldar tubulares son también denominados hilos de soldar con alma y son el tipo de hilo que internamente están llenos de polvo fundente granulado que hace la misma función que el revestimiento de los electrodos revestidos. Estos hilos nos permiten trabajar sin gas de protección para la soldadura. Estos hilos tubulares tienen más estabilidad del arco y penetraciones más profundas, cosa que significa un mejor acabado de la junta por un menor peligro en la formación de defectos y porosidades. Este tipo de hilo se utiliza habitualmente en materiales de gran espesor, ya que dejan escoria sobre el cordón y su enfriamiento lento, motivo por el cual facilita estos trabajos de la soldadura. Los factores a tener en cuenta para elegir el tipo de electrodo adecuado es que el material es el material a soldar, el espesor del material, el tipo de soldadura a realizar, el esfuerzo que soportará la soldadura, la potencia de la máquina de soldar que disponemos, la potencia eléctrica y la experiencia en la soldadura. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Si tienen alguna consulta. Sí, vamos a... Yo tengo preguntas. A ver, los compañeros, no sé si tienen preguntas. A ver. ¿Alguna pregunta? ¿Antonio? ¿Nadie tiene pregunta? ¿Antonio tiene alguna pregunta? Ingeniero. No, yo sí. Yo tengo miles de preguntas. Yo siempre pregunto. Entonces, la pregunta mía es la siguiente. ¿Cuáles son los cuidados que hay que darle al electrodo? Porque usted va a una ferretería y compra, por ejemplo, una caja de electrodos o 2 cajas de electrodos para un mes, pongámosle. Entonces, ¿cuál es el cuidado que debe tener para que esos electrodos siempre funcionen bien? Si no lo saben, no se preocupen. Bueno, yo busqué y decía que enjuagar perfectamente el electrodo con agua destilada, ingeniero. ¿Con qué? Y secarlo. Bueno, yo le voy a decir... Con agua destilada y secarlo por contacto con papel. Bueno, yo le voy a decir algo. Eso no lo había escuchado nunca. De todos modos, investíguenlo. Pero yo lo que sé es que yo cuando compraba electrodos teníamos una cajita y le poníamos 2 bujías dentro de la cajita, ¿verdad? Y después poníamos electrodos porque el electrodo siempre tenía que estar caliente, ¿ya? Y no húmedo porque el electrodo húmedo no le funciona. Otra pregunta. El electrodo dice E7013. E7013, ¿qué quiere decir esa nomenclatura?
Por ejemplo, puede ser E60, E6012, E6013. No investigó eso. En el 60, ingeniero, ahí sería como la No, resistencia a la tensión. ¿Cómo Y qué? en el No, a ver, hable despacio. A la ver, resistencia a la tensión. la resistencia a la tensión. ¿Usted qué dice? También ¿Ustedes qué dicen? ¿Es la resistencia a la tensión? ¿Aló? ¿Alguien? Podría ser el tipo de revestimiento también, ingeniero. Sí, mire, a mí me gustaría que todos, ahí dice 10, ahí hay 10 más, dice, pero ninguno habla. A ver, Sí. esos 10, alguno que quiera hablar. Como dijo el compañero, Yo también creo, resistencia. Ya, como dice el compañero, todos están de acuerdo con la resistencia. yo también creo que Ahí sería como los amperios. De tensión. ¿Y usted qué dice, señorita? ¿El B Franco? Sí, ingeniero. También es como el código del revestimiento, que nos podría dar información sobre el revestimiento. Sí, mire, Si es a base de celulosa ese o 113 quiere decir que son un esfuerzo, el esfuerzo, no es la resistencia a la tensión, es el esfuerzo. El esfuerzo es de 60.000 libras por pulgada cuadrada. Bien. Ese es por un lado. Y por el otro lado, E6013, hay electrodos que sirven para soldar para arriba. Hay electrodos para soldar para abajo. Hay electrodos para soldar para los lados. Y entonces, el uno primero que quiere decir que se puede soldar para cualquier lado. El otro puede ser que solo para arriba, así sucesivamente. Le tengo como investigación. Y el otro punto es E6013. El otro es, hay una numeración, es más, es lo que usted dijo, depende de la clase de envoltorio que lleva el electrodo, porque el electrodo lleva una serie de ¿cómo se llama? De capitas. Y cada capita es un envoltorio para proteger en realidad el verdadero electrodo. Porque a uno solo le enseñan nada más la puntita. No le enseñan la puntita porque solo nada más el agarre y en la parte de la punta no aparece nada. Bueno, yo no sé, como si ya no tienen ninguna pregunta más, entonces ahí vamos a quedar. ¿Tienen alguna pregunta más, jóvenes? ¿Ya no hay más preguntas? Ya la señorita ya salió. Ya. Bueno, entonces un aplauso para ella. A ver, ¿dónde está ella? Aquí está Lisbeth. Muchas gracias, Lisbeth. Te agradezco, estuvo muy buena la presentación. Para mí, aplausos. Yo te aplaudo. Me hubiera gustado que todos los compañeros abrieran su escondite que tienen y aplaudieran. ¿Ya? Entonces, les agradezco a las tres que tuvieron el agrado de explicarnos sobre los electrodos. Entonces, ¿alguien más quiere decir algo? Está la tarima, está abierto para que hablen lo que ustedes deseen, siempre que no sea ofensivo ni nada. Pues yo lo único que quiero decirles es que estoy muy contento y les agradezco mucho la oportunidad de que participen del curso. Pues. A ver, Carlos, ¿tiene que decir algo? Nada, nadie tiene que decir nada. Bueno, entonces, Antonio no tiene que hablar nada. No, ingeniero. Ok. Yo lo único que tengo que decirle es muchas gracias, le estoy muy agradecido y espero que sigan cooperando en otras clases, sigan lo mismo, que hablen, que no tengan temor. Y si lo critican, pues que lo critiquen, siempre lo van a criticar. Y si critican, pues critiquen, no hay ningún mal, ¿no? Más bien uno aprende con la crítica. Muchas gracias y nos estamos viendo entonces. Nos vemos entonces, si Dios mediante, el próximo jueves
el martes próximo es el examen. Ya tengo hecho el examen para que lo saquen de documentos, ¿verdad? Y le iba a decir, ¿cómo podría ser para tener esa información de ustedes? No puede poner el link pueden poner el link en el grupo, si pueden, y si no, pues no hay ningún problema. Lisbeth, Sabrina. ¿El qué, ingeniero? ¿No le escuchó muy bien? Sí, que si pueden poner el link, o sea, el enlace, pues. Pero Le voy a mandar en PDF el grupo, la información, la presentación. Correcto, magnífico, está bien, muchas gracias. Y los que quieran, pero entonces pónganla mejor entonces la presentación en PDF en grupos y me la manda también a mí. En el grupo, pues, en el grupo, o sea, en WhatsApp. Está bien. Ok, muchas gracias, pues entonces ahí quedamos. Gracias, ingeniero. Buenas tardes. Buenas Gracias, tardes. ingeniero. Gracias a las compañeras. Nos vemos, ingeniero. Nos vemos.